Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión pensado desde una experiencia real de aula. Mi nombre es Luisa Fernanda de la Pava Muñoz, docente de la institución educativa Gran Colombia y estudiante de doctorado en educación. Hoy quiero que reciban esta invitación a pensar conmigo en algo que muchas veces vemos como lejano, como teórico, pero que en realidad atraviesa todo lo que hacemos en la escuela y en el aula, y es la política pública educativa. No quiero abordarlo solo desde lo teórico, sino desde un diálogo interesante entre lo que planteó Platón hace algunos siglos y lo que vivimos hoy en el colegio, en el aula y con nuestros estudiantes o con toda la comunidad educativa. Porque al final la educación no ocurre en documentos, textos, PDFs, ocurre en la práctica, en lo que pasa dentro de la institución. Este podcast está organizado en 4 momentos. El primero, quiero que comprendamos qué es la política pública educativa. Luego pasemos a ese pensamiento político de Platón. A partir de Platón y sus planteamientos, un texto que se utiliza para este trabajo es el de Sanz Díaz 2010. De aquí basaré el diálogo del día de hoy, retomando elementos claves como la justicia, la educación y un mito muy interesante que es el mito de la caverna. Después pasamos a como aterrizar todo esto a la realidad actual y especialmente desde mi experiencia como docente en un modelo que se llama Escuela Activa, y finalmente cerraremos con reflexiones y conclusiones sobre todo lo que esto significa hoy para nosotros como educadores. Entonces, vamos a reflexionar. Bueno, ahora sí comencemos entonces con este cuento de la política pública educativa, y es cuando hablamos de las decisiones que orientan esa educación de un país, pero más allá como de esas normas y de esas leyes que están ahí, son apuestas como al tipo de sociedad que queremos formar y que se están formando. Entonces aquí es donde aparece el pensamiento de Platón y cobra una fuerza supremamente impresionante, y es cuando Platón plantea que el Estado no puede separarse de la educación, porque es aquí donde a través de ella se forma el ciudadano. En su obra La República propone una sociedad justa, una sociedad justa que solo es posible si está guiada por el conocimiento, el bien y la verdad. Y desde allí es donde aparece su idea central, que la educación no es un complemento sino la base del Estado. Es muy potente, es un pensamiento supremamente potente, y allí Platón también plantea la sociedad organizada en 3 grupos, como los artesanos que producen, los guardianes que protegen y los filósofos que gobiernan. Para Platón es supremamente importante la justicia, en que cada persona cumpla la función de una manera adecuada, pero es importante que eso no es como organización social, sino una manera de entender la educación. ¿Para qué? Para que cada persona descubra su lugar en la sociedad y pueda allí trabajar desde ese aspecto. Hay un elemento supremamente hermoso y que aún sigue muy vigente, que lo decía en la introducción, lo mencionaba en la introducción, sobre el mito de la caverna. Platón describe a los seres humanos como personas que están en una cueva, viendo sombras, y ellos creen que esa es la realidad, pero en realidad es en la oscuridad, ¿sí? Porque no han adelantado ese proceso de la educación, que es un proceso difícil, incómodo y hasta doloroso en muchas ocasiones, pero que permite salir de la oscuridad hacia la luz, hacia el conocimiento, hacia la verdad. Entonces es importante, porque ya uno cuando empieza a salir ya se queda afuera, ¿sí? Y si vuelve, ayuda a los otros a salir. Esos son planteamientos muy importantes que se encontraron desde Platón, trabajado desde Sanz Díaz 2010, un referente supremamente importante como para el desarrollo de este trabajo. Hay algo muy curioso en ese planteamiento de Platón, porque él dice que quienes deberían gobernar deberían ser los filósofos, porque son personas formadas, con pensamiento crítico, capaces de tomar decisiones justas, con conocimiento. Y de ahí me sale una pregunta a mí. Y entonces, ¿quién está tomando las decisiones educativas en este momento? ¿Tiene el razón? ¿No la tiene? Porque una cosa es diseñar la política
y otra muy distinta es vivirla en el aula, ¿cierto? Entonces ahí resulta esa pregunta supremamente importante. Platón también insistía en algo muy clave y que todavía sigue siendo muy importante ahora, y es que la educación no es transmitir solo contenidos, ¿sí? La educación es cómo formamos al ser, el carácter, la capacidad de pensar, y eso sigue siendo, yo creo, que uno de los retos supremamente importantes en la educación actual. Ahora esta tercera parte, ya pasamos la introducción, pasamos todo lo que hemos revisado de Platón, y esta tercera parte quiero que lo llevemos a la realidad actual, a nuestra experiencia, esa experiencia en el aula, en la comunidad educativa, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya empezamos a confrontar, ¿sí? Porque hablamos de ideas, de teorías, de propuestas filosóficas, pero la pregunta realmente importante es entonces, ¿qué pasa con todo esto en la comunidad educativa, en una institución educativa, en una escuela, en un colegio, en una universidad? Y entonces hoy, cuando hablamos de las políticas públicas educativas, encontramos discursos muy claros a nivel internacional. Por ejemplo, se habla de la inclusión, de la equidad, del desarrollo humano, de la formación integral, de metodologías activas, y todo suena muy bonito. A nivel nacional también encontramos lineamientos en Colombia, por ejemplo, que buscan garantizar el acceso a educación, que los estudiantes permanezcan y que haya muchísima calidad en los procesos formativos. Pero entonces, cuando estoy en el aula, cuando estamos en el aula, cuando dirigimos una institución, cuando estamos en el día a día con los estudiantes, ahí es donde nos damos cuenta que la realidad es un poco compleja. Porque en el aula no es la teoría que nos da Platón ni ninguno de los filósofos y pensadores. Ya aquí encontramos un aula viva. Esa aula viva que, desde mi experiencia como docente en la institución Gran Colombia y en distintas instituciones que han sido, digamos, de contextos vulnerables, he comprendido que la educación no puede entenderse solo desde lo que dicen estos documentos, porque la educación presenta realidades difíciles, situaciones familiares complejas, carencias económicas, emocionales, sociales, que a veces en las políticas públicas educativas se quedan cortas. Y entonces es ahí donde uno entiende algo importante, que educar no debe quedar sin contenidos, ¿sí? Que es lo que apuesta Platón en Sans Días 2010. Hay que acompañar procesos, hay que escuchar, hay que comprender, hay que tener esa capacidad de ver al estudiante más allá de lo académico. Y en ese sentido, como docente, nos convertimos en algo más que transmisores de información. Nos convertimos en mediadores, en orientadores, en personas que ayudamos a construir un sentido a la vida y a la educación. Una relación fuerte, ¿cierto?, con lo que planteaba Platón. Porque Platón, como lo vimos, habla de un proceso de formación del ser humano, y no solo del conocimiento, sino también del alma, y que sea un ser humano justo, que piense, que vea el mundo de una manera verdadera, bonita. Y pues obviamente eso tiene mucha, vigencia en la escuela el día de hoy, en el colegio el día de hoy. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, en la institución Gran Colombia, donde yo trabajo, los docentes todos trabajamos un modelo que se llama escuela activa, y es allí donde el estudiante no es un sujeto pasivo, es un actor principal del aprendizaje. El estudiante no repite, el estudiante participa, piensa, construye, y hay una dinámica en el aula, porque ya no soy yo o cualquier docente el único que habla, sino que podemos generar espacios de interacción, de diálogo y de construcción colectiva, ¿cierto? Donde hay trabajo colaborativo, trabajo participativo, y este modelo es fascinante porque también trabaja lo de las habilidades socioemocionales, que son muy sonadas hoy, pero que, al ser citado Platón por Sans Días 2010, vemos que
educación debe ser transformadora. Entonces esto es fundamental porque hay que favorecerles a los estudiantes que crezcan, que se formen sintiéndose bien con ellos mismos, que gestionen sus emociones, que se reconozcan, que aprendan de manera significativa desde su interés y desde su necesidad, y que no sea solo como una cognición, sino algo profundo desde el humano. Entonces nos damos cuenta que Platón continúa vigente, porque cuando él habla de la formación del alma, está reconociendo al ser humano, no solo la razón, sino como también la emoción, la ética, la conciencia, la justicia, todas estas cosas maravillosas. Y es muy importante un planteamiento que se decía ahí, es sobre todo Platón desconfiaba de la democracia, ¿cierto? Porque para él todo el mundo no estaba preparado para tomar decisiones. En cambio hoy la educación promueve la participación, la inclusión y la diversidad, ¿cierto? Entonces digamos que ahí puede haber como algo que pensar. Valiosísimo eso de que los estudiantes tengan voz, que puedan aportar y que la educación sea un espacio democrático. Lo vimos en todos los gobiernos de aula, en los representantes de aula, en los comités de aula, en todas estas cosas que los estudiantes pueden hacer y participar. Entonces no se trata de aplicar, digamos, el pensamiento de Platón tal cual teóricamente en el aula, sino de dialogar con ese pensamiento y llevarlo a la práctica, porque aporta y porque representa una realidad. ¿Qué se mantiene vigente? Para mí totalmente desde Platón, desde su pensamiento político y desde todo eso educativo que él planteaba, y es que la educación es una herramienta de transformación. Para mí esa palabra es supremamente potente, aparece vigente. Se habla actualmente de políticas de calidad, hablan de realidades, de transformar realidades, y aunque se hablen de estándares, también se hablan de la diversidad, ¿cierto? De resultados, pero hablamos de procesos, y eso es lo que se habla en este momento. Entonces lo ideal no es cumplir con las políticas de una manera teórica, sino de hacerlas posibles y de que se lleven a la práctica en la realidad. Obviamente no es fácil adaptarlas, no es fácil reinterpretar y contextualizar, pero sí implica que no todos los estudiantes aprenden igual, pero que les favorezcamos con las condiciones y que la educación sea flexible. ¿Sí? Eso es porque tratar a todos por igual no sería justo. O sea, sí hay igualdad en cosas, pero debemos ver las necesidades específicas de cada estudiante. Entonces ahí es donde llega muy marcada la idea de justicia de Platón, porque para él la justicia era que uno recibiera lo que necesitaba según la naturaleza. Y ahorita miramos esto de la diversidad, de la inclusión, que los estudiantes, por ejemplo, en Colombia hay algo que se llama el PIAR, y es el plan individual, ¿cierto? Que se le hace a cada estudiante que tiene necesidades especiales. Entonces creo que ahí entra la justicia. Y hoy eso, educar desde la diferencia, entonces no es muy alejado. Cada estudiante es único, tiene procesos distintos, de ahí ese punto tan importante. Y no rompemos como con la conexión con eso, pero sí es muy importante dejar claro que el docente sí es fundamental, porque nosotros somos quienes traducimos esa teoría de la política en práctica. Somos los docentes quienes le damos sentido a eso que está escrito con acciones y hacemos que la educación realmente ocurra como proceso de transformación. Entonces el docente ayuda y es un actor principal en la transformación educativa. Creo que esto es una reflexión supremamente importante, ¿cierto? La educación no es solo discurso, hay que vivirla desde la realidad de los estudiantes, desde el sistema, desde la realidad educativa, y ese es el verdadero reto para nosotros y para todos los que trabajamos en la educación.
Bueno, y después de todos estos planteamientos y todo este recorrido, es importante que nos detengamos un momento y reflexionemos sobre lo que nos deja el análisis que podemos sacar de esto. En primer lugar, por ejemplo, es evidente que la política educativa no puede entenderse como algo lejano o teórico, es lo primero. Porque es práctico. Es un conjunto de decisiones que se dan en la práctica diaria, que transforman el aula, en la interacción con los estudiantes, en la forma como enseñamos y acompañamos los procesos de aprendizaje. La política educativa, concluyo, no vive y no está en los documentos antiguos, sino en lo que pasa en el aula y cómo se transforma. El pensamiento político de Platón sigue siendo formulado desde hace muchos siglos, pero sigue teniendo vigencia en el campo educativo. Y definitivamente la conclusión es que la educación no se limita a la transmisión de contenidos y conocimientos, sino que debe orientar la formación integral. Porque Platón siempre nos recuerda que se debe formar en el pensamiento, en la conciencia, en la ética y en esa capacidad de comprender el mundo y de transformarlo. Entonces, en ese sentido, el mito de la caverna sigue siendo para mí fabuloso, hermoso y sigue muy significativo en esta época, porque nos muestra ese propósito de la educación, que no es repetir lo que otros dicen, de quedarnos con lo que otros dicen, sino en cuestionar, en comprender, en cambiar, en transformar esa realidad. Entonces, hay planteamientos de Platón que siguen vigentes y que van a seguir vigentes por mucho tiempo, así hayan diferencias, ¿cierto? Mientras Platón organiza la sociedad de una manera jerárquica y desconfía en la democracia, para nosotros es importante que se dé la voz, que se reconozca la libertad y que se promueva la participación activa de los distintos actores educativos, ¿cierto? Entonces, es importante que dialoguemos con esto. Tenemos que reflexionar frente a esto y entre las políticas educativas y la práctica hay como, digamos, una tensión, ¿cierto? Porque las políticas hablan de calidad, de equidad, de formación integral, pero cuando entramos al aula y encontramos realidades complejas y diversas, muchas veces desigualdades, es ahí donde se presentan los verdaderos retos, y lograr que esas políticas se conviertan en experiencias reales de aprendizaje nos cuesta un poco, ¿cierto? Entonces, no basta que la política sea bien diseñada, sino que responda a las necesidades de los estudiantes. Para eso nosotros los docentes seguimos siendo fundamentales y vamos a seguirlo siendo siempre. Debemos contextualizar la educación, debemos hacerlo un proceso educativo importante, un proceso donde todos los estudiantes son iguales, pero a la hora de abordarlos hay que tener unas diferencias y debemos tener en cuenta que no es desde la uniformidad, sino desde la necesidad. ¿Qué más podemos plantear ahí como conclusión? Si no logramos que la educación sea realmente significativa y que contribuya a la formación, a la transformación de seres capaces de pensar y sentir, estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces es de ahí donde tenemos que cobrar el sentido de lo que hacemos como docentes. Y antes de cerrar este espacio, quiero dejarte 3 preguntas para que quedes pensando. ¿Qué tipo de estudiantes estamos formando? ¿Para transformar o para repetir? ¿Esta educación responde a la realidad de nuestros estudiantes o solo a lo que dicen los documentos? ¿Y qué tipo de ser humano estamos ayudando a formar desde nuestras prácticas pedagógicas? Esto lo hago desde Sanz Díaz, 2010, quien deja unas reflexiones muy importantes desde Platón. Gracias por acompañarme en este espacio, de verdad que espero que hayan disfrutado esto para reflexionar, cuestionar, y te invito a seguir escuchando los próximos capítulos. Muchas gracias, nos seguimos escuchando y un abrazo.